Víctor, bienvenido. Gracias, Alex. Víctor es experto en desarrollo personal, socio de la empresa Coherentia y además es escritor. Acaba de publicar 2 libros muy interesantes. Por una parte, 50 libros que cambiarán tu vida, de Alienta Editorial, y Filosofía Rebelde, de la editorial Kairos. Antes, Víctor, así comentábamos off the record, ¿no? Una metáfora que has hecho que a mí me parece ideal para explicar qué es el desarrollo personal, ¿no? Cómo convertir a una oruga en una mariposa, ¿no? Cómo acompañar a la persona para sacar esa excelencia, esas virtudes, potenciar las virtudes que lleva dentro, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, eso es un arte, ¿no? Es un arte. Y de hecho, con Coherentia, que citabas antes, nos dedicamos no solo al desarrollo de personas, sino también de organizaciones, entendiendo que las organizaciones humanas, las empresas, están formadas por seres humanos, ¿no? Y desarrollar y conseguir que cada uno de estos seres humanos sea la mejor versión de sí mismos, repercute directamente en la cuenta de resultados. No es lo mismo tener trabajadores alineados, comprometidos, motivados y eficientes, que no gente quemada, estresada y quemada en general con el ambiente de la organización, ¿no? Entonces, al final, el desarrollo personal siempre es extrapolable al mundo de las empresas. Esto es lo que hacemos con Coherentia. Entonces, ¿qué es el desarrollo personal, no? Al final, el desarrollo personal no es más que permitir que la naturaleza humana sea lo que realmente es, si vamos más allá de lo que queremos ser, ¿vale? Esto puede parecer un lío, pero lo explicaremos por partes. De hecho, en Filosofía Rebelde, de la editorial Kairos, lo que explicamos son las bases filosóficas y psicológicas que sustentan todas las escuelas de coaching y desarrollo personal moderno, ¿no? Al final, las escuelas de coaching, de desarrollo personal, de desarrollo humano y de liderazgo modernas lo que aspiran es a convertir al hombre en la mejor versión de sí mismo. Y precisamente esto es lo que muchos maestros, muchos sabios, muchas culturas, muchas civilizaciones y filosofías en esencia nos han dicho, ¿no? Esto también ha sido conocido como la filosofía perennis. ¿Por qué perennis? Porque al contrario de otras filosofías y otras psicologías que han ido caducando en el paso del tiempo, esta filosofía siempre ha estado presente allí para el que haya tenido el valor de buscarla, ¿no? Y hoy en día, esta filosofía perennis se nos presenta la forma del coaching, de la programación neurolingüística y este tipo de herramientas que sirven para desarrollar lo mejor de los individuos. Entonces, hoy en día, en el escenario económico que vivimos, más que nunca es necesario, muy necesario, que los trabajadores que tengan estén al máximo, den el 100%. Y la única manera de dar el 100% no es solo a través del dinero, porque como ya hemos comentado, el dinero tiene un efecto que científicamente se ha estudiado, que en 3 meses pasa el efecto que puede tener el aumentar el salario a alguien, sino que hay que ir más allá, ¿no?, del dinero para motivar a tus empleados, y realmente para tener motivado a la persona es contribuir a su desarrollo personal y profesional, que se sienta la persona que está avanzando, que está evolucionando, que cada vez es mejor y que cada vez contribuye mejor a los resultados de la organización. ¿Es, Víctor, que un aumento salarial no es suficiente motivación? Entonces, un aumento salarial son necesarios, pero no suficientes para tener motivada a la persona, porque al cabo de pocos meses es como una aspirina que se disuelve, ¿no? Al principio hace un efecto en el vaso, pero finalmente se diluye, como la sal. Y se diluye, y científicamente se ha demostrado que el subidón, a todos nos da subidón si nos aumentan el salario, ¿no? Ole, y podré viajar más y ver más cosas y comprar más cosas y todo esto da un subidón. Pero este subidón dura un tiempo y después del subidón es como la resaca, ¿no? Después de una borrachera llega la resaca, pues después del subidón llega la resaca y la resaca viene con todos los males que antes tenías. Es decir, no es suficiente motivar a los empleados por vía del dinero. ¿Y cómo se debe motivar a un empleado? Entonces, motivar a un empleado al final depende de cada uno de los empleados. Entonces, lo primero para motivar a un empleado es trasladarle a él la responsabilidad, que responsabilidad quiere decir capacidad de dar respuesta, es decir, trasladarle la capacidad de dar respuesta a la vida, de tal manera que sea él quien asuma la responsabilidad de motivarse. O sea, esto es lo primero. Sí que el empresario puede crear las condiciones necesarias para facilitar esa motivación, pero el que ha de asumir de entrada el reto de automotivarse es el propio empleado, somos nosotros mismos. Nadie va a conseguir darnos algo que está dentro nuestro. Al final todo esto, la actitud está dentro de cada uno y la actitud la de trabajar cada uno. Aunque tengamos un jefe que no nos valore o creemos que no nos valore. Entonces, cuando pasan estos casos, al final siempre son oportunidades de vislumbrar aprendizajes, ¿vale? Si tienes un jefe que no te valora, hay cosas que puedes hacer para intentar cambiar esa situación, cambiar de trabajo, dimitir, buscar otro trabajo, o bien puedes decir no,
y yo sigo en este trabajo. Entonces, si sigues en este trabajo, hay que ser consecuente, ¿no?, con tus decisiones. Entonces, y de ahí depende de cada uno de qué manera lidia y de la mejor manera que pueda lidiar con ese jefe, ¿no? Y de qué manera, sobre todo, qué pueda aprender él para su propio desarrollo, para cuando él sea el jefe, qué puede aprender él de ese jefe, de sus errores, para cuando él sea el jefe, ¿no? Y ahí está siempre el intentar ver en esos problemas que nos da la vida, en esos retos, oportunidades que contribuyen a nuestro propio desarrollo, para llegar a ser, como comentabas tú, que llegar a convertirnos en mariposas y no seguir siendo orugas. Oportunidades para el desarrollo. Claro, en ocasiones, lo que decíamos antes, ¿no? El jefe no nos valora. Bueno, analicemos por qué no nos valora, ¿no? Analicemos también esa adversidad, porque en ocasiones el camino del crecimiento no tiene por qué ir por la misma senda, ¿no?, del camino de la comodidad, o de lo que es más confortable o de lo que es más fácil. En ocasiones, para crecer, pues hay que tener a alguien delante que te aspaviente un poco, ¿no?, como este jefe, por ejemplo, que no te valora o que te aprieta las tuercas. Mira, de hecho, yo siempre digo que hay dos maneras de crecer y desarrollarte como persona: a través del dolor y a través del amor. A veces la vida nos da amor y de esa manera crecemos, nos inflamos, nos sentimos más vivos, más presentes. Hay veces que la vida nos da dolor. Entonces, el dolor siempre es una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de perfeccionamiento. Fácil de decir en un contexto como este, aquí con un buen día que hace y un día soleado, pero difícil de aplicar cuando realmente es tu vida la que estás doliendo, ¿no? Y siempre tener esta actitud, que siempre depende de ti, la actitud. Al final hay una parte de la actitud que no depende de ti, pero otra que sí depende de ti. Esa parte que depende de ti en tu actitud es sagrado, eso es un reino que solo tú accedes a ese reino. Siempre hay el ejemplo de Viktor Frankl, que en el campo de concentración fue humillado, fue asesinado, toda su familia fue asesinada, pero él decidió mantener esa actitud noble, esa actitud para realmente ver todo eso como un aprendizaje y buscar un para qué me está sucediendo todo eso, ¿no? Muchas veces, como Mourinho el otro día cuando perdió la semifinal de la Champions, se preguntaba por qué. Yo lo que le hubiera dicho es: ¿por qué no te preguntas para qué ha pasado esto, ¿no? Entonces, cambiando este chip, si en lugar de preguntarte por qué pasan las cosas, algo que realmente es muy difícil de explicar porque hay tantos factores, tantas circunstancias que se nos escapan de las manos, es decir, ¿por qué hay una crisis económica? Hay una serie de factores. Evidentemente el origen es el sector financiero en Estados Unidos, pero más allá de eso hay miles de pequeños factores, miles de pequeñas causas que ninguna teoría conspirativa va a llegar a realmente explicar. Entonces, para realmente entender las cosas, realmente es muy difícil entender el por qué pasan las cosas. Entonces, más que por qué te ha pasado algo, pregúntate cuando tengas una experiencia de dolor para qué ha pasado, de tal manera que puedas extraer tú una lección de aprendizaje para ti mismo y para seguir tu viaje. Esta es una buena pregunta, ¿eh? Porque el por qué es lo que decías tú, el por qué simplemente nos lleva, bueno, a complicarnos aún más y darle más vueltas a la madeja, ¿no? En cambio, cuando dices para qué, ya te estás enfocando en algo positivo, ¿realmente? Te enfocas en un elemento posibilitador de decir, bueno, de acuerdo, me ha pasado una desgracia, esto no lo podemos arreglar, ha pasado y ya está, ¿no? Pero ¿para qué ha pasado? Pues para que aprenda precisamente que a partir de ahora tengo que seguir estos pasos o... Una buena pregunta esta, ¿para qué? Sí, es cambiar el chip, ¿no? No te preguntes más por qué, pregúntate para qué. Has dicho, Víctor, algo muy importante, cambiar el chip, porque todos lo sabemos, la realidad en ocasiones la podemos cambiar, pero en muchas ocasiones también es cierto que no la podemos cambiar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para cambiar nuestro estado de ánimo, nuestra actitud, que eso sí depende al 100% de nosotros, ¿no? Mira, cada cual ha de encontrar por sí mismo la raíz de su propia libertad, como decía Krishnamurti. Entonces, cada cual ha de buscar de qué manera él puede automotivarse, él puede autocambiarse el chip y al final todo depende de cada uno de nosotros, de asumir nuestra responsabilidad en eso, ¿vale? Eso como punto de partida. Lo que sí que hay es técnicas, hay herramientas, hay aprendizajes que nos pueden facilitar eso, pero al final apoyarnos siempre en eso tampoco nos deja vivir plenamente y bien. Entonces, al final es aprender. Es como lo de aprender a conducir, ¿no? Al principio estás pendiente, aquí el cambio de marchas, aquí la dirección, aquí los intermitentes, pero al final acabas conduciendo instintivamente casi. Es aquello de que ya te has hecho inconsciente de tu propia consciencia. Entonces, al final, con el desarrollo, con este tipo de cosas, ha de ser lo mismo. Entonces, sí que por supuesto ha de haber una fase de formación de la persona en actitudes emocionales, pero finalmente llega un punto que es como lo de las muletas, ¿no? Te has roto la pierna, pues empiezas andando con muletas, pero al final deja las muletas, baila, pega un bote,
haz una sambita, haz lo que te dé la gana, pero deja las muletas y camina por ti mismo como tú creas que hayas de caminar, ¿no? Víctor, muchas gracias, te seguiremos y te leeremos. Recordad, los 2 libros de Víctor, que es 50 libros que cambiarán tu vida, y más recientemente Filosofía Rebelde, de Ediciones Kairos. Víctor, gracias y hasta la próxima. Gracias, Alex.